Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Bienvenidos a Focos, la revista de periodismo y análisis hecha en El Salvador para centroamericanos y salvadoreños en los Estados Unidos. Mi nombre es Saúl Hernández y me encuentro junto a Karen Fernández. Esta semana en El Salvador ha sido condenado el último presidente de Arena, Antonio Saca, que se declaró culpable de haber extraído fondos públicos para beneficio personal y de su partido, Arena. Y por eso les presentamos la entrevista que junto a Saúl hicimos a Jorge Velado, expresidente de ese partido político. Y en el análisis de datos, Karen, explicaremos las cifras que detallan que El Salvador es el país del Triángulo Norte que en el último año ha recibido la menor cantidad de migrantes retornados desde Estados Unidos y México. Bienvenidos a Focos, iniciamos. Gracias a la alianza de dos museos, el MUPI y Marte, se logró interpretar el trabajo pictórico de Salarrué a través de 65 obras provenientes de diversas colecciones y bajo la curaduría de Ricardo Lindo. Aquella exposición, Salarrué, el último señor de los mares, se presentó en las salas tituladas El Salón del Trono y Mares del Norte y Mares del Sur. En esta histórica exhibición se presentó una nueva visión de la obra de Salvador Salazar Arrué, al aproximarnos de manera diferente a su legado artístico que, según Ricardo Lindo, tenía doble importancia, pues no es solo el de un gran creador, sino también el de un radical innovador. La obra pictórica de Salarrué nos llevó a lo largo y ancho de su mundo, en el que se fusionan de manera sorprendente la palabra y la imagen, y de esa manera nos permite descubrir a un ser humano excepcional en su vida y en su obra. Recordamos que Salarrué inició sus estudios de pintura en 1915 junto a su primo, el caricaturista Toño Salazar, con quien recibió conocimientos básicos de pintura y dibujo en la escuela dirigida por Spiro Rozzolino. Ante el talento que para las artes mostró en su adolescencia, Salarrué recibió una beca para proseguir su aprendizaje en Estados Unidos. Así ingresó a la Escuela de Arte Corcoran en Washington. Así se inició en el mundo artístico, quien, con genialidad, abarcó las diferentes ramas del arte que desarrolló hasta sus últimos días. Sagatara, Salarrué, el último señor de los mares. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de Focos donde analizamos el acontecer internacional. Esta semana se cumplieron 17 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, cuando radicales islámicos yihadistas estrellaron 3 aviones comerciales contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense. El saldo, más de 3.000 muertos.
A partir de este acontecimiento, Estados Unidos decidió, en nombre de la seguridad nacional, emprender una lucha frontal contra el llamado terrorismo islámico y contra los países de mayoría musulmana, lo que provocó cambios en la clase política y la sociedad norteamericana. Para abordar la temática y los efectos de los atentados 17 años después, enlazamos con la periodista y corresponsal del diario La Opinión en Washington, D.C., María Peña. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo han influido los ataques terroristas del 11S en la toma de decisiones políticas orientadas a restringir la entrada de migrantes a los Estados Unidos? ¿Se ha fortalecido el sentimiento xenófobo? Bueno, imagínate, yo recuerdo que el entonces presidente George Bush, la semana anterior a los ataques, había recibido al presidente mexicano de entonces, Vicente Fox, y estaba todo listo para iniciar negociaciones para una reforma migratoria integral. El presidente Fox dio un discurso ante el Congreso pidiendo que se reformara el sistema migratorio porque obviamente desde hace muchas décadas no se está adecuando a las necesidades del mercado laboral. Y resulta que el martes siguiente se cometieron estos atentados, 3.000 muertos, y eso cambió para siempre, obviamente, la política exterior de Estados Unidos y la política de seguridad. Empezaron a restringirse muchas medidas migratorias y todo intento por reformar el sistema migratorio ha fracasado. Cuando el presidente Trump lanzó su candidatura en junio del 2015, prometió obviamente recrudecer la vigilancia en la frontera, restringir la inmigración legal incluso, y desde que él entró al poder en enero del 2017 hemos visto efectivamente un recrudecimiento del combate a la inmigración ilegal, de intentos de reducir la inmigración legal, de un mayor escrutinio de las solicitudes de residencia legal, de ciudadanía. Hoy mismo, por ejemplo, grupos promigrantes presentaron una demanda contra la administración por los enormes retrasos que hay en los trámites de ciudadanía, que obviamente para ellos significa que hay un matiz político y electoral en estos retrasos. Porque la teoría es, o por lo menos la teoría de muchos republicanos, es que la mayoría de los nuevos inmigrantes que se hacen ciudadanos tienden a votar por los demócratas. Pero ese efecto de los ataques terroristas, el hecho que se haya fortalecido los argumentos de la clase política estadounidense para endurecer las leyes anti-inmigración. Bueno, imagínate, te doy un perfecto ejemplo. Hubo muchísima oposición a la propuesta, a la orden ejecutiva del presidente Trump de restringir el ingreso de inmigrantes de países de mayoría musulmana. Hubo toda una batalla legal. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo y finalmente pues ahora lo que tenemos es una versión diluida, pero igual de dañina, digamos, para la comunidad musulmana en Estados Unidos. Entonces ahora hay restricciones para el ingreso de inmigrantes de ciertos países con mayorías musulmanas. Eso es un efecto directo de la visión que traía Trump para resguardar la seguridad nacional. No valieron los argumentos de los demandantes de que esto era discriminatorio porque se estaba ensañando contra una comunidad religiosa, una comunidad étnica, y el Tribunal Supremo al final le dio la razón a la administración y ahora vemos que hay una veda musulmana, aunque bastante diluida respecto a la versión original. Ahora bien, ¿cuánto poder ha otorgado el factor miedo de la población hacia los gobernantes estadounidenses después de los atentados? ¿Cómo ha impactado este fenómeno en los países latinoamericanos y en el mundo? Bueno, el factor miedo ya vemos que acá y en cualquier lugar del mundo es un elemento que funciona en cierto segmento de la población. Cuando tú fomentas el miedo hacia lo otro, hacia lo desconocido, hacia el extranjero, el instinto natural de las personas es quererse proteger, exigir que el gobierno proteja a la población civil contra esta supuesta amenaza exterior. Y el presidente Trump obviamente ha utilizado el factor miedo para buen efecto, en particular con la base conservadora que sigue fiel
y leal a su visión del mundo y a sus políticas. Por eso es que vemos que entre los conservadores resuena mucho su mensaje populista, su mensaje nacionalista, su mensaje de ponerte primero a Estados Unidos frente a cualquier otro interés. Es un mensaje que resuena en su base y entre quienes votaron por él, pero las encuestas también indican que la mayoría de los estadounidenses, incluso independientes y republicanos, apoyan una reforma migratoria. Obviamente no es el momento para volver a discutirlo. Se acercan los comicios legislativos aquí en Estados Unidos en noviembre. No hay apetito en el Congreso para iniciar un debate migratorio que siempre ha sido polémico en este país, donde los dos partidos coinciden en que el sistema está fallido, pero no logran consenso sobre cómo resolverlo. Para concluir, María, ¿existe una percepción en la población estadounidense de sentirse más seguro con este tipo de políticas? ¿Qué piensan los ciudadanos? Bueno, yo te diría que hay una polarización, hay mucha división, depende a quién le preguntes. Los grupos progresistas de la sociedad civil están literalmente alzados en armas, podríamos decir, porque les parece que la administración ha sido extrema en las medidas e incluso los acusan al presidente de abusar del poder para ensañarse con la comunidad inmigrante, sin que eso necesariamente se traduzca a una mayor seguridad nacional o en la frontera. Bien, muchísimas gracias, María. Muchas gracias por la invitación, con gusto de participar en el programa. Bien, con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. El Salvador es el país del Triángulo Norte centroamericano que menos migrantes retornados ha registrado en el último año. Los datos oficiales destacan que en los primeros 7 meses de 2018 retornaron al país procedentes de Norteamérica 16.9% menos migrantes salvadoreños que lo que se contabilizó en el mismo periodo del año pasado. Entre enero y julio de este año, 13.982 salvadoreños retornaron desde los Estados Unidos y México, mientras que en 2017 fueron 16.832. Esta tendencia es contraria a lo ocurrido en Guatemala y Honduras. Las estadísticas registran que en ese periodo, 54.835 guatemaltecos regresaron a su país, es decir, 62.1% más que en 2017, mientras que en Honduras, 42.969 volvieron, representando un aumento de 57.1% respecto al año pasado. En términos generales, la subregión ha experimentado un incremento de retornados en un 43.3% hasta julio de este año. ¿Qué características tiene el migrante retornado salvadoreño? De los retornados durante 2018, 12.960 son adultos y solo 773 son niños, niñas y adolescentes. Asimismo, las estadísticas evidencian que la población menor a los 18 años retornada ha disminuido en 52% respecto a 2017. El grupo poblacional mayoritario de los retornados salvadoreños se ubica entre los 18 y 30 años. La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador registró que los departamentos con mayor cantidad de retornados son San Salvador con 1.904, San Miguel 1.524, Usulután 1.326, La Libertad con 1.216 y Santa Ana con 1.204. La principal causa de retorno de los migrantes a suelo salvadoreño fue la detención de las autoridades estadounidenses.
Esta causa representó el 56.1%, mientras que un 35.4% decidió volver voluntariamente. Asimismo, datos oficiales reflejan que el 95% de las personas retornadas no tiene antecedentes criminales graves. De los retornados, 20% tiene experiencia en el área de construcción y trabajos manuales, como carpintería y pintura. El 50% se desenvuelve en el sector de servicios, con énfasis en establecimientos vinculados al turismo. Resultados de la Encuesta Nacional de Migración y Remesas 2017 arrojan que el 14.2% de los hogares salvadoreños cuenta con al menos una persona retornada y el 56% cuenta con al menos un pariente en el exterior. En 2017, las remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior contribuyeron a la economía nacional en un 18% del total del Producto Interno Bruto, es decir, 5.021.3 millones. El estudio arroja que el 20.4% de los hogares salvadoreños recibe remesas. Diversas encuestas destacan que en El Salvador la decisión de emigrar responde a diferentes causas, entre ellas huir de la violencia, reunificación familiar y razones económicas. La ausencia de políticas públicas que respondan a estos problemas seguirá alimentando los deseos de abandonar el país en la búsqueda del sueño americano. Hasta aquí los datos que hemos preparado para ustedes en Prisma. Sigan con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. La representante de UNICEF en El Salvador, Nadine Perrol, conversó con Alberto Arenes sobre el estudio Invertir en nuestros niños, el norte común, y la necesidad de establecer políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Y principalmente los 3 primeros años, digamos, son los más importantes para la persona humana. Primero, los primeros días, los primeros meses es donde se construye toda la arquitectura cerebral, es decir, que es donde crece el cerebro de la persona, pero también es la etapa para todo lo que es cognitivo, es decir, todo lo que hace de una persona que puede comunicarse, una persona que puede entender, una persona que puede participar en la sociedad, una persona que puede tener empatía. Todo eso se hace durante los 3 primeros años. Y de hecho, a los 5 años, una persona tiene ya 90% de su cerebro ya de adulto. Es decir, que después la plasticidad del cerebro se disminuye. Lo que uno puede aprender, sí puede aprender, pero va a ser mucho más difícil, le va a costar. Entonces, es por la razón por la cual es tan importante prestar atención a estos primeros días de vida. Es que en este país los datos de los niños que tienen cualquier acceso a un servicio para la primera infancia, un servicio de desarrollo integral, solamente en 2014 era de 1% de los niños, un 1.9%. En 2015 esto ha aumentado un 2%, pero es muy bajo. Es decir, que la gran mayoría, más del 90% de los niños, no tienen ese acceso. Si bien hay otros niños, lo que no cuenta los niños que van al sector privado. Estamos contando realmente el acceso que da el sector público. Y eso solamente 1.9% tienen acceso. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que justamente donde el niño más necesita atención, donde hay que hacer una inversión, porque es esa inversión que da el retorno, el país está fallando a esos niños. Eso tiene repercusión en la educación, eso tiene repercusión en el sector económico, después en el mercado laboral, porque, por ejemplo, el país ha hecho muchos esfuerzos y está muy avanzando en términos de salud, por ejemplo, de vacunación. Los datos son muy altos, 96%, de parto en medio hospitalario, también muy alto, pero después de 0 hasta que el niño entre realmente a la escuela primaria, donde los datos son altos, hay ese vacío. Para la parvularia son muy pocos los que acceden. Los de 0 a 3 no hay ningún servicio realmente, como dijo, el porcentaje es tan bajo. ¿Y qué está pasando? Está pasando que esta inversión que el Estado está haciendo para que los niños entren a la primaria, en la educación primaria, lo está perdiendo porque la gran mayoría lo van a dejar. ¿Y por qué? Por muchas razones. Hay un problema de retención escolar, los niños no pueden adaptarse al ritmo, abandonan la escuela, la tasa de abandono es muy alta por año, y después los que terminan el bachillerato, el porcentaje es mucho menor y los que pueden entrar en el mercado laboral se reduzcan. No es solamente la tarea de los que están en decisiones de poderes, etcétera, que pueden tomar decisiones. Es la tarea de todos. Es por la cual todo el diseño, desarrollo, este reflexionamiento que hemos hecho, UNICEF lo ha hecho con representantes de la sociedad civil a través de ese consejo consultivo, pero porque tiene que venir una demanda de la sociedad civil también, porque son todos nosotros que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, que están en esa situación donde no están atendidos, donde la estamos dejando atrás, contrario a lo que está diciendo los ODS. Entonces hay que tener esta demanda también. Entonces hemos hecho una propuesta, lo que hemos querido hacer, una propuesta la más completa posible. No solamente decir que esto es el problema, estas son las razones porque es un problema, eso es lo que usted puede hacer y eso es lo que esto le va a costar. Pero también hemos dicho, usted puede financiarlo de esta manera. Entonces, es una propuesta completa en este sentido que todos tenemos que tomar como un norte común. El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, electo en 2004 bajo la bandera de Arena, fue condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción. Ante esto, Jorge Velado, expresidente del Partido Tricolor, responde a los cuestionamientos sobre el supuesto financiamiento ilícito del Instituto Político. En la reciente confesión del expresidente Saca, aceptó que había desviado dinero público hacia las arcas de su partido, de Arena. En 2009, cuando asumió un nuevo COENA, como lo estábamos diciendo, presidido en ese momento por Alfredo Cristiani, usted era vicepresidente de ideología. ¿Advirtieron en ese momento indicios sobre un potencial financiamiento ilícito en el partido? Lo que encontramos fue, como repito, un montón de gente a la que se debía, pero en ningún momento encontramos indicios de que al partido hubiese entrado algún dinero ilícito o que proveniera, en este caso, por ejemplo, de las arcas del Estado.
se hizo todo el proceso que se tenía que hacer y debo decir además que ya siendo presidente, antes de salir, yo salí de la presidencia del partido en septiembre del 2016, como ya se escuchaba de todas estas acusaciones, hicimos una investigación interna en la contabilidad del partido y revisando las cuentas no encontramos nada que nos diera un indicio de que hubiesen venido fondos directamente de Casa Presidencial o de cualquier otra cuenta de las personas que han sido mencionadas hacia el partido. ¿Y cómo explica usted entonces estos hallazgos que la Fiscalía ha presentado y ha chequeado a partir de documentación bancaria? No lo sé, habría que ver y nosotros, insisto, aunque yo ya no soy miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, pero soy miembro de la Comisión Política, estamos abiertos a que la Fiscalía investigue. Es más, no solo la Fiscalía tiene el derecho, sino la obligación de hacerlo, porque el imputado Saca ha dicho que él debió $400,000. Lo que yo no puedo saberlo es si en aquel momento se llevó una doble contabilidad, que si se llevó, la debe de haber llevado la gente cercana al expresidente Saca y no la gente del partido. Cuando voces dentro del partido habían ya declarado en espacios privados, que incluso un cable de Wikileaks de la embajada norteamericana en ese país del 26 de mayo del 2009, habla que Arena también parece dispuesta a deshacerse de la imagen construida durante la administración Saca, dice, en la que el partido parecía la vanguardia de una élite privilegiada que maniobró para beneficiarse y autoservirse. ¿El aspecto del manejo del dinero no fue un incentivo para expulsar? ¿Cómo no, Saúl? Lo que pasa es de que en ese momento nosotros públicamente no podíamos acusarlo a él porque nosotros no teníamos las pruebas, pero como usted lo señala, habían personas que habían estado cercanas a él y que seguían en el partido que señalaban que habían habido una gran cantidad de cosas raras en el manejo de los fondos del Estado. ¿Y por qué no se puso un aviso a la Fiscalía General de la República? Bueno, ¿cómo no? Si hubo en su momento alguna información que se dejó llevar. ¿No faltó una actitud más proactiva por parte de su COENA, del COENA en el que usted era vicepresidente de ideología, para poder solicitar una investigación respecto a algún tipo de anomalía que pudiera existir en el manejo de los fondos de Casa Presidencial y evitar más bien reaccionar ante una condena, ante un señalamiento? Bueno, acuérdese que nosotros promovimos, incluso dentro de la Asamblea Legislativa, que desapareciera la partida secreta. O sea, ¿a dónde podíamos tener alguna presión? ¿Pero lo promovieron en qué año? ¿Posterior? Inmediatamente. Que llegó el primer gobierno del FMLN, precisamente porque lo que veíamos era la posibilidad que después el abuso que había cometido este señor, que no podíamos tener pruebas, pero que se rumoraba en el ambiente, como ya lo dije antes, desde el momento que se estaba construyendo la casa que se estaba construyendo, promovimos para que algunas cosas nos hicieron caso, otras no, porque ahí es una cuestión de votos. Fue su partido el que llevó a Antonio Saca, este presidente que ha confesado que desvió millones de dólares para beneficios personales, en una situación que nos indigna. Nos equivocamos. O sea, Elías Antonio Saca, que dicho sea de paso, no es que fuera un gran correligionario del partido, sino que tenía poco tiempo de estar en uno de los sectores. ¿Quién se equivocó dentro de Arena? No sé, los que tomaron la decisión para escoger a Elías Antonio Saca se equivocaron porque esa persona no llegó, por lo que estamos viendo ahora, con la intención, así como tampoco lo hizo Mauricio Funes y el FMLN se equivocó en llevarlo. Él no llegó a gobernar El Salvador, él llegó, no sé, a hacerse rico, eso es lo que llegó a hacer.